Súper. Entonces, les quiero comentar antes de partir que la idea es que pueda ser una charla súper interactiva, o sea, que en el fondo podamos resolver las dudas, que vayamos conversando. Así que si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera en el fondo conversar en el momento, les pido que si saben levantar la manito a través de Zoom y así vamos bien dando la palabra y vamos conversando y vamos resolviendo cualquier duda que vaya quedando respecto a lo que conversemos. ¿Ya? Bueno, en honor al tiempo, vamos a partir. Somos los que somos, estamos los que estamos, así que vamos a partir. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Joana Zunino, para los que no me conocen. Yo soy gerente general de Smart Placement. Y en esta ocasión los hemos invitado a nuestra charla de entrevista laboral, ya que sentimos que es un tema importantísimo para el proceso de buscar trabajo, para el proceso de cambio laboral. Es la etapa clave, en el fondo, de todo lo que uno hace para buscar trabajo. Entonces, creemos que es un tema importante a tocar, así que les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen hoy día en esta charla. Antes de partir, bueno, les quiero contar un poquito de nosotros, para los que no nos conocen. Smart Placement es una compañía que lleva más de 7 años en el mercado. Nosotros somos una academia laboral porque tenemos distintos tipos de servicios enfocados en la empleabilidad, pero que apuntan a necesidades diferentes. Tenemos nuestro área de outplacement, que ayuda a los profesionales a encontrar o cambiarse de trabajo. Tenemos un área de consultoría, que apoya a los profesionales para ser consultor independiente. Tenemos un área de preparación para ser directores de empresa, los ejecutivos con alta experiencia. Tenemos un área de emprendimiento y desarrollo de negocios, y también tenemos un área de coaching ejecutivo para trabajar temas más blandos, temas de liderazgo, comunicación, trabajo con las personas. Así que ahí tenemos distintos tipos de programas, así que para que nos conozcan, a los que no saben de nosotros, puedan, bueno, seguirnos en nuestra página web. También los invito ahí a smartplacement.net. Tenemos hartos recursos, podcasts, así que los dejo súper invitados a que nos naveguen a través de la página y vean cosas que les puedan ser de interés. Dicho esto, vamos a partir nuestro webinar con este tema que les comentaba esencial, que es la entrevista laboral. Y acá lo importante es que, ¿por qué nos surge un poquito comentar este tema y poder traerlo a la mesa? Es porque muchas veces, en el fondo, existen o somos muy buenos candidatos, donde tenemos muchas habilidades que calzan muy bien con la posición que estamos postulando o las necesidades de una compañía, pero como no nos preparamos adecuadamente y estratégicamente para una entrevista, terminamos en el fondo fuera del proceso o siendo poco considerados. Entonces, e incluso nosotros podemos ver, y es algo que se comenta mucho, que hay candidatos que a veces no tienen todas las habilidades o las competencias exactas para desempeñar una posición, pero como hacen una muy buena entrevista, venden muy bien, en el fondo, sus habilidades o sus capacidades de aprendizaje o adaptación, en el fondo terminan igual siendo un candidato seleccionado por su nivel de entusiasmo, motivación y preparación con la entrevista. Entonces, por eso vemos que esto es un tema esencial y clave a la hora, en el fondo, de buscar trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo como distintas cosas, la preparación, el desarrollo y el desenlace un poquito de la entrevista, pero lo importante es mencionarles que esto es la etapa clave del proceso de buscar trabajo, o sea, todo lo que uno hace, desde postular, contactar personas, hacer presentación en frío, llamar a headhunter, todo lo que uno hace en el proceso de buscar trabajo es para conseguir entrevistas. Entonces, si llegamos a la tan ansiada etapa sin la preparación necesaria, en el fondo estamos gastando esfuerzo, tiempo y dedicación en cosas que finalmente terminan fallando porque no nos preparamos adecuadamente para eso. Entonces, ¿cuál es la idea en el fondo de una entrevista? ¿Qué es lo más importante que tenemos que lograr en una entrevista? Lograr seducir finalmente a nuestro interlocutor, o sea, a nuestro entrevistador. O sea, convencerlo de que somos el mejor candidato, tener una conversación adecuada, trabajar toda la parte como más de nuestro lenguaje no verbal en comunicar de manera acertada eso, lograr generar cierta sintonía con el entrevistador. Y todo eso requiere preparación.
¿ya? Entonces, si vamos a las entrevistas a improvisar, me siento cómodo, yo sé mi experiencia, entonces voy y lo cuento nomás sin tener una preparación previa, es probable que en el fondo no nos vaya como debería irnos finalmente en una entrevista. Entonces, esto sí requiere una preparación previa importante, ¿ya? ¿Cuál es la idea finalmente de la entrevista propiamente tal? Es que logremos mostrar cuál es nuestro valor agregado, o sea, en el fondo, cómo nosotros vamos a ayudar a solucionar algún dolor o alguna necesidad de las compañías y por qué en el fondo me deberían escoger a mí para ser ese candidato, en el fondo, o esa persona. Entonces, finalmente, todo eso requiere de cierto análisis, cierto discurso de preparación, cierto foco para que realmente en el fondo seamos seleccionados. Y siempre todo este discurso o esta preparación tiene que estar enfocada en el otro. Ya muchas veces en el fondo nosotros estamos muy ansiosos por querer contar nuestra historia o no se nos puede quedar ni un detalle porque la persona tiene que saber que yo tengo tal experiencia o hice tal tema y eso a veces nos puede jugar en contra. Entonces siempre tenemos que ir a una entrevista pensando y poniéndonos en el lugar de nuestro entrevistador, en sus zapatos. ¿Qué es lo que el otro quiere escuchar? En el fondo, cómo le comunico de una manera acertada para que el otro lo entienda fácilmente, cómo transmito algo desde lo que el otro o la necesidad del otro tiene. Entonces, siempre ponernos en el lugar del entrevistador nos va a hacer a nosotros mucho mejores candidatos. ¿Ya? Y lo otro importante, antes de partir ya con las etapas de la entrevista, es lograr identificar qué tipo de entrevista voy. O sea, si yo quiero preparar estratégicamente una entrevista, no todas las entrevistas son iguales, porque buscan cosas diferentes. Entonces, yo no puedo ir con un mismo discurso, una misma venta, en el fondo, a distintos tipos de interlocutores, porque en el fondo mi mensaje en el fondo no va a ser recibido de la misma manera. Por lo tanto, si yo voy, por ejemplo, a una entrevista con recursos humanos, no es lo mismo que si voy a una entrevista con un potencial jefe directo, porque recursos humanos, ¿qué es lo que va a buscar en una entrevista? En el fondo va a buscar que el candidato al que está entrevistando calce con la cultura organizacional de esa compañía. Entonces va a hacer preguntas para poder indagar en si esta persona se ve o lo podemos ver trabajando en este tipo de compañía. Entonces va a indagar desde ese lugar. Entonces mi respuesta y mi preparación tiene que ver mucho con conocer a la compañía, cuál es el tipo de cultura que se da internamente, cuáles son las modalidades de trabajo, es una cultura muy vertical, es más horizontal, es muy jerárquico, es burocrático, es una cultura dinámica, es una cultura, no sé, más rígida, más conservadora en su trato. O sea, todas esas cosas nos hablan de las compañías. Entonces, si yo voy a una entrevista con recursos humanos, tengo que saber y conocer muy bien culturalmente la empresa para poder en el fondo mostrar cómo yo me podría adaptar a ese tipo de cultura. En cambio, si yo voy a una entrevista con un potencial jefe directo, lo que va a tratar de indagar esta persona es, primero, obviamente si tengo las habilidades técnicas para desarrollar bien la posición, que eso es algo esencial, pero lo que va a querer encontrar es que haya confianza, o sea, en el fondo, que la persona se sienta cómoda trabajando con esa persona. O sea, uno habitualmente no trabaja con gente que no se sienta cómoda, a pesar de que pueden ser ingenieros de la NASA, da lo mismo, la persona tiene que generar algún tipo de confianza y algún tipo de sintonía. Entonces, en el fondo, la entrevista va por ese camino. Entonces, acá no es necesariamente culturalmente organizacional, sino que con la persona propiamente tal. Entonces, lograr detectar qué es lo que quiere, cuál es el objetivo de esa entrevista, me va a hacer a mí mucho más estratégico y efectivo finalmente con mi discurso y mi preparación. ¿Ya? Entonces, vámonos a lo que tenemos que hacer previo a una entrevista, ¿ya? Por eso decimos que esta es la etapa esencial y la más importante, entonces eso requiere de harta preparación. Entonces, lo primero es, en el fondo, investigar a la empresa, que es lo que decíamos anteriormente. Pero esto no solamente a nivel cultural, sino que a nivel compañía. Entonces, acá lo mínimo que se espera, o sea, como el desde, es que ustedes obviamente revisen la página web, la misión, visión de la compañía, eso es el desde. Pero en el fondo lo que tienen que averiguar acá es, a ver, qué tipo de servicio o producto prestan, cuáles son los principales clientes que tiene esta compañía, quiénes son los proveedores, cuál es la competencia, en el fondo con quién se comparan,
si la empresa tiene publicada información como la memoria o sus estudios de sustentabilidad, toda esa información me da muchos datos en el fondo para estar mucho más preparado para el tipo de empresa. Lean noticias de las compañías, en qué están, qué proyectos están desarrollando, dónde están abriendo operaciones, qué cambios han hecho en el último tiempo. O sea, todo eso habla de cierta motivación y interés de parte mía como candidato en ser parte de esa organización. O sea, como mostrar que finalmente yo también elijo a la hora de postular una empresa, en el sentido de que me guste, me llame la atención, me motive esa posición y esa compañía. Entonces, la manera de mostrar eso es ir muy bien preparado, en fondo, porque hay preguntas que son muy comunes, como, ¿qué sabes de nosotros? O ¿por qué te gustaría trabajar en una compañía así? Entonces, en el fondo no podemos decir los típicos clichés como, no, porque es una empresa líder en su rubro, porque es una empresa grande o multinacional. No nos podemos quedar en eso tan sencillo, sino que tenemos que ir mucho más en profundidad para mostrar que realmente tenemos un buen manejo y nos interesa y nos preparamos para venir a la empresa. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia es, hagan una muy buena investigación respecto a la compañía para que vayan muy bien preparados y puedan tener buenas respuestas respecto a por qué quieren trabajar ahí, y también preguntas que le puedan hacer al interlocutor respecto de la compañía. ¿Ya? Entonces, eso es un punto clave en el proceso de preparación. Lo otro, que puede sonar de perogrullo, pero en verdad hay que mencionarlo igual, es que tienen que saberse de memoria su currículum. Ya esto puede ser como obvio que la gente se sabe de memoria su currículum. Bueno, no necesariamente. La gente a veces no se sabe los años específicos de cada. No, mira, es que en el 2003, no, 2004, no, como que eso tiene que ser de memoria. O sea, la gente, ustedes tienen que saber qué es lo que hicieron, en qué año, en qué momento, qué número, qué porcentaje tenía eso que iban a contar, qué presupuesto manejaban, con qué les tocó trabajar, por qué se cambiaron de esa compañía. Entonces, memorizar al 100% su currículum o lo que están contando. Si hay algo que omitieron porque estuvieron poquito tiempo, bueno, en el discurso tiene que ser coherente con lo que aparece en el papel también. Entonces, es súper importante, en el fondo, que nos sepamos de memoria nuestra historia, porque somos nosotros la que la está contando. Entonces, esto tiene que salir perfecto, en el fondo tiene que haber mucha consistencia, mucha coherencia, entonces tiene que haber un muy buen manejo respecto de nuestras experiencias y nuestros logros, y también todo lo que sea como cuantitativo que podamos contar respecto de esos logros, ¿ya? O sea, los manejos de porcentaje, de aumentos, mejoras, reducciones, costos, presupuesto, todo eso, cantidad de personas en el equipo. Entonces, es súper importante que tengamos una buena preparación con respecto a nuestra historia. Otro punto importante es que, como yo les decía, no podemos ir a una entrevista con el mismo discurso de nuestra venta, porque en el fondo las compañías y las posiciones requieren necesidades distintas. Entonces, es súper importante que ustedes traten de hacer un match entre cuáles son sus habilidades y sus experiencias y sus conocimientos que se vincule a las necesidades de la posición. O sea, entonces decir, hagan un cruce, como decir, ok, ¿qué cosas de las que yo he hecho, de mi experiencia, qué cosas de las que en el fondo yo he estudiado, me he capacitado en relación a la parte académica, por ejemplo, hacen sentido con la necesidad de esa posición? Porque, y así voy viendo finalmente qué cosas de la historia voy a contar. Porque en el fondo yo no puedo esperar ir a una entrevista a contar toda mi historia y a vender todas mis habilidades, sino que tengo que detectar en el fondo cuáles son las más adecuadas para esa posición en particular. Entonces intenten hacer esa vinculación para que en el fondo vayan mucho más preparados respecto a lo que quieren entregar y contar en la entrevista propiamente tal. Otro punto súper importante es que, y muy vinculado con eso, es que uno siempre tiene que hacer el análisis, que es parte importante del proceso de buscar trabajo, de cuáles son mis fortalezas y mis puntos fuertes como profesional. O sea, en el fondo, un proceso de búsqueda de trabajo requiere eso como algo esencial, porque ¿cómo voy a vender algo que no sé cuáles son sus potencialidades, en el fondo? ¿Ya? Entonces, desde ese lugar, es súper importante detectar de las que yo identifiqué como mis potencialidades y mis habilidades como profesional, tengo que ver cuáles de esas se adaptan a esa posición. Porque en el fondo yo puedo seleccionar, invento, 10 fortalezas, por ejemplo, que soy un buen líder, que soy analítico, que soy bueno negociando, que me oriento a los resultados, que trabajo bien en equipo, etcétera, etcétera. Pero en el fondo quizás no todas esas son tan valiosas para ese tipo de posición. Por lo tanto, detectar
en el fondo, cuáles de mis potencialidades son las que más van a calzar con esa posición, es clave antes de ir a cualquier entrevista, porque no todas van a ser igual de relevantes a la hora de postular una posición, ¿ya? Entonces mi sugerencia es, hagan ese análisis y esa vinculación para detectar, adaptarse. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿y el CV también debería adaptarse a cada posición laboral a la que se postula en consecuencia, cierto? Eh, sí, de alguna manera sí, pero, o sea, la sugerencia es tener un currículum base, en el fondo, que va a ser el que va a ser nuestro perfil en Ya. LinkedIn, o sea, el que va a estar en las páginas web, y después de ahí ir adaptando ciertas cosas que puedan, eh, Sí, es quizás que él como, ha estado súper activo. De hecho, esta semana perdón, tenía tenemos a una reunión de alguien, feedback. ya, ahí callamos un micrófono. Entonces, en el fondo, Aurora, por lo que preguntabas, finalmente uno puede ir adaptando el currículum a ciertas posiciones, como destacando ciertos ítems o potenciando algunos logros o dándole más énfasis a ciertas cosas que la posición requiera, de todas maneras. Sin embargo, la sugerencia igual es tener uno de base bueno, que sea como enfocado como a las posiciones a las cuales estoy buscando, porque si no, volverme loco cada vez que tenga que crear un currículum para una postulación. Pero sí, efectivamente podemos ir editando ciertas cosas que nos sumen desde ese lugar. Por eso, finalmente uno hace una búsqueda mucho más eh, como específica, con mucho, ahora uno requiere mucho más detalles, un nivel de preparación mucho mayor, entonces por eso vamos adaptando finalmente nuestro discurso, nuestras herramientas, para, en el fondo, las posiciones o los cargos a los cuales estamos postulando. Otro punto importante es pensar qué preguntas me podrían hacer. Ya esto es clave para no llegar y decir, oye, me pillaron de sorpresa. Obviamente no siempre vamos a poder como, en el fondo, controlar todo lo que nos va a preguntar el entrevistador, pero sí efectivamente podemos pensar qué cosas podrían preguntarme. Yo ahí les voy a mostrar un par de preguntas que son como habituales para que ahí las conversemos también, pero en el fondo es importante ponerse en ese lugar, decir, ¿qué cosas me podrían preguntar? O sea, me podrían preguntar por una salida, me podrían preguntar por situaciones específicas, me podrían preguntar por mi relación con los equipos, me podrían preguntar por mi motivación a la posición, o sea, ¿qué cosas en el fondo podrían salir en esta entrevista? Y mi sugerencia es, prepárenlas, piénsenlas e incluso díganlas en voz alta, o sea, en el fondo cómo les sale la respuesta, pueden grabarse, pueden hacer el ejercicio con algún amigo, algún familiar, pueden en el fondo mirarse al espejo para ver cómo sale, o sea, en el fondo hacer una buena preparación también tiene que ver con practicar, ya esto es un músculo que se va entrenando, o sea, en el fondo es muy probable que si alguien está partiendo su proceso de buscar trabajo después de hace mucho tiempo, su primera entrevista sea muy distinta a la 10ª entrevista. Entonces, en el fondo, esto se puede eh, como entrenar y preparar para que pueda ir siendo cada vez mejor. Otro punto importante es el tema de la vestimenta, ya que es parte de la preparación. La vestimenta es algo súper clave porque es mi imagen personal, ya, o sea, lo que quiero proyectar en esa compañía. Entonces, en el fondo, si yo no me preocupo de tener una vestimenta que sea acorde a ese tipo de compañía o entrevista, probablemente me va a jugar en contra. Como te ven, te tratan. Entonces, preocuparnos de nuestra imagen y lo que queremos proyectar es esencial. Y de hecho, en el fondo, la gente se forma. ¿Alguien tiene, puede ser, algún micrófono prendido, puede ser? Eh, bueno, la gente se forma la primera imagen de la persona en los primeros 7 segundos que la conoce. Por lo tanto, es súper importante lo que proyectamos a nivel de imagen. Entonces, también acá hay que ser un poco estratégico. También hay que adaptarnos de acuerdo a la compañía. Entonces, mi sugerencia con esto es lo siguiente. Uno siempre tiene que ir con cierto tipo de vestimenta adecuada para una entrevista, ¿ya? O sea, en el fondo, aunque la empresa sea extremadamente informal, no voy a ir con jeans y polera a una entrevista. Entonces uno ya tiene que mantener como cierto nivel, en el fondo, como adecuado, ¿ya? Sin embargo, quizás mi vestimenta sí puede ir cambiando de acuerdo al tipo de compañía al que voy a ir. Entonces, si yo sé que es una compañía bien conservadora en la manera en que se viste, es una compañía más tradicional, por ejemplo, voy a ir a un banco, a un tema financiero, a una, por ejemplo, una auditora, ¿cierto? Que todavía son, o una consultora, que todavía son bastante conservadoras en ese sentido, bueno, probablemente voy a ir más formal, o sea,
voy a ir con chaqueta, camisa, las mujeres con blusita, pantalón, o sea, en el fondo probablemente mi vestimenta va a ser un poquito más formal. Pero si voy, por ejemplo, a una entrevista a una startup de tecnología, en el fondo donde la gente habitualmente se viste más informal, puta, si voy de terno y corbata, probablemente no voy a hacer nada de enganche con la compañía. Entonces, quizás ahí sería algo más sport, un pantalón, una camisa más informal, en el fondo no, obviamente no corbata. Entonces, también parte de mi investigación del tipo de compañía tiene que ver con esto, porque si yo voy vestido de algo muy distinto en el fondo al estilo de la compañía, culturalmente no voy a calzar, visualmente voy a hacer un poco de ruido. Se me imagino esta persona que viene con terno y corbata a trabajar acá, que todos trabajamos en verdad en jeans y polera y zapatillas, no lo sé. Entonces también es parte de la investigación ir en el fondo bien preparado y vestido. Ese es otro punto. Luego, el tema de la videoentrevista. Hoy en día tenemos un mix entre la presencialidad y el tema de la videoentrevista. ¿Ya? Hoy, creo que cada vez están como activando más los procesos más presenciales, pero finalmente la videoentrevista llegó para quedarse y eso se va a mantener en el tiempo. Entonces, en el fondo, tener las condiciones adecuadas para hacer una buena videoentrevista es también clave, porque también es mi carta de presentación. Entonces, si yo estoy casi que en el celular, o casi que en el auto hablando, o estoy en un lugar con mucha información detrás mío, o donde hay mucho ruido y yo no puedo conversar bien, o mi inestabilidad de internet también no es buena, efectivamente va a interferir en la percepción que tiene el otro de mí en la entrevista. Eso es una realidad. Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer acá es también armar, tanto como me preocupo de mi vestimenta, es armar el escenario, en el fondo, montar un buen escenario. Y vamos a ver un poquito más adelante qué tips considerar para tener un buen escenario en relación al tema de la videoentrevista, ¿ya? Lo otro también, un punto importante es, tanto como investigamos a la empresa, también podemos investigar a nuestro entrevistador, ¿ya? Porque esto nos habla del tipo de entrevista que también podría tener, o también nos da ciertos tips de, en el fondo, cómo comunicar algunas cosas. Entonces, mi sugerencia es, googleen a la persona que los va a entrevistar, vean quién es, en el fondo, no sé, por ejemplo, lo mínimo saber si voy a recursos humanos, un jefe directo o un gerente general, cuánto tiempo lleva la compañía, la persona dentro de la compañía, estudiamos algo parecido, tenemos algo en común, porque lo googleé y la persona sale jugando fútbol, me encanta el fútbol, voy a comentar eso en la entrevista, no lo sé, son datos que me permiten, en el fondo, tener más afinidad quizás con alguien o información previa para saber cómo tengo que ir dirigiendo un poquito mi entrevista. Entonces, toda esa información en el fondo, por ejemplo, no sé, si estoy postulando un cargo y mi jefe es más joven que yo, bueno, quizás también es algo que tengo que considerar antes de ir a la entrevista, como cómo voy a plantear las cosas, no sé, en el fondo, como todos esos datos hacen que finalmente vaya más preparado. Entonces, tanto como investigo a la empresa, también puedo investigar a la persona, obviamente no en la misma intensidad, pero sí tener algunos datos e información que en el fondo me permita ser más asertivo en mi comunicación en la entrevista propiamente tal. Y lo otro, que también es clave, esencial e imperdonable si no lo hacen, es preparar preguntas que ustedes van a hacer en la entrevista. Eso es algo muy importante, de hecho no puede quedar fuera, porque eso habla de ustedes, ¿ya? O sea, en el fondo, la preparación, el entusiasmo, la motivación por una posición, todo eso también tiene que ver con la calidad de las preguntas que yo hago. O sea, entonces, ustedes tienen que preparar por lo menos 3 o 4 preguntas, o sea, obligatorio, para hacer la entrevista, ¿ya? Si es una entrevista con un potencial jefe directo, podría ser una conversación donde vayan saliendo preguntas durante la conversación. A veces si es recursos humanos, que es más estructurado, nos dan un pase final para hacer preguntas y eso tiene que venir. Entonces, en el fondo, hacer buenas preguntas habla de mí. Entonces, en el fondo, preparen cosas interesantes a preguntar de la compañía, de la estructura, de la posición, qué es lo que requiere esa posición para tener éxito en el puesto, qué es lo que necesitan. No solamente preguntar, ¿y cuándo van a tener a la persona? JP, Voy a oye, desactivar ahí. No solamente tener en el fondo preguntar cuándo se termina un proceso, o cuándo van a tener a la persona, cuándo me dan la respuesta, que son como cosas muy típicas, en el fondo, sino que preguntar más allá, o sea, en el fondo de la posición, de la jefatura, de la necesidad de la compañía, de las habilidades claves para desarrollar bien la posición, de las expectativas, en el fondo, esas cosas son más interesantes.
que propiamente tal, como en el fondo de preguntar. Acá tenemos dos preguntas. Dice, si se trabajó en un área gubernamental durante varios años, ¿qué se recomienda color en el currículum si se pretende trabajar en una empresa privada? No entiendo lo de color. Si me puedes explicar un poquito más para poder responderte bien. Y acá dice, apoyan en la construcción del CV en estructura y contenido. Nosotros sí, tenemos programas, en el fondo que eso es como una parte como básica del proceso, o sea, la construcción y la estrategia del currículum, si la tenemos, así que Mauricio, ahí nos podemos contactar para contarte bien de eso. Entonces, esas son las sugerencias de preparación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Como alguna pregunta con respecto a las cosas que tenemos que hacer previa a la entrevista? Me hace sentido todo, así que por ese lado bien. Súper. ¿No tienes alguna duda, Francisco? No, es lo que he estado viendo y es lo que debo trabajar también para algunas cosas, ¿ya? Súper. Así es que por ese lado bien. Súper. Ya, entonces, sí, ¿alguien? Joana, Sí. sí, Aurora. Joana, una cosa que me parece que es importantísimo investigar es el rango salarial de la posición a la que se está postulando, porque generalmente preguntan las aspiraciones o expectativas de renta y uno tendría que, bueno, tener sus expectativas o aspiraciones de renta acorde a lo que está en el mercado, ¿no? Entonces creo Totalmente, que eso es súper buen importantísimo punto, Aurora. también investigarlo. Súper buen punto, Aurora. De hecho, claro, efectivamente, saber, o sea, investigar como cuánto podría pagar esa compañía, qué tipo de bandas salariales manejan, es una empresa que paga bien, paga mal, también uno puede saber por la industria, ¿cierto? Hay industrias que tienden a pagar mejor que otras industrias, también hacer esa investigación de mercado con mis contactos, no sé, conversar con alguien que haya trabajado de repente en esa compañía o los conozca como cliente o proveedores, bueno, todo eso también son datos, tanto para saber temas de remuneración como para saber cosas internas de la compañía. Entonces, es un súper buen punto lo que planteas tú para así poder llevar, en el fondo, un rango más acertado, en el fondo, de alguna manera, a lo que busca la posición. Entonces, finalmente, parte de la investigación que uno hace en la compañía también tiene que ver con investigar idealmente qué tipo de rentas se manejan o cuánto uno podría pedir o cómo uno podría manejar con eso. Así que eso también es un súper buen punto. Nosotros hicimos una charla de negociación salarial hace un tiempo, un webinar, así que también lo compartimos ahí, también por mail, así que también lo pueden revisar, que eso es un punto clave en el proceso de buscar trabajo, que es el tema de negociar y la renta y las bandas salariales. Así que súper bien, Aurora. Bien, vámonos con el desarrollo, ¿ya? O sea, en la entrevista, obviamente acá se mezcla con un poquito de preparación, pero es como ya en la parte práctica del proceso de la entrevista. A ver, lo primero también de perogrullo, ser puntual, ¿ya? O sea, como en el fondo uno dice, ya, pero obvio, bueno, a veces no es tan obvio, y cuando es una videoentrevista, ser impuntual es imperdonable, ¿ya? O sea, en el fondo uno se conecta 1 o 2 minutos tarde y ya estás muy atrasado. Entonces mi sugerencia es llegar o estar unos 10 minutitos antes, sentado en el computador, con la conexión abierta, o sea, en el fondo preparado para conectarse. Si voy a algún lugar 10 minutitos antes, está súper bien llegar, o sea, en el fondo todas esas cosas hablan de mí antes de que me conozcan. Entonces, no dejemos que se formen una mala imagen de mí como profesional solamente por no manejar esas cositas como, entre comillas, más sencillas. ¿Ya? Entonces, siempre ser muy puntual, organizarnos bien, si nos vamos a trasladar, logísticamente cuánto nos vamos a demorar, dónde queda, qué tenemos que hacer. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono prendido? ¿Si lo podemos apagar? Sí. Que no Sí, sé quién... te llamo de ahí porque estoy en una reunión ahora. Ah, perfecto. Te Sí. muteé, Francisco. Pancho Carrillo, Sí. perdón. Sí, ahí lo muteé. Gracias. Entonces, también preocuparnos del tema de nuestra llegada finalmente a la organización. Otro punto clave acá es nuestra partida. Ya como dijimos, la gente se forma la primera imagen en los primeros muy poquitos segundos que nos conoce. Entonces, partir con fuerza, con energía, nuestra entrada, nuestra vinculación, nuestro saludo, son cosas claves también a la hora de, en el fondo, entrar a una entrevista. Entonces, si es presencial, es súper importante desde que yo entro a la oficina, en el fondo, cómo saludo a la gente, en el fondo, cómo saludo a mi entrevistador, el saludo de manos que doy, me siento cuando me dicen que me siente, en el fondo como
en el fondo mantener una buena imagen de mí, porque finalmente las personas se forman esa imagen en muy poquito tiempo, a juicios personales sin conocerme. Lo mismo si una videoentrevista, o sea, si voy de entrada, bueno, lleguemos y no esperemos que en el fondo nos pregunten algo, sino que podemos comentar algo para romper el hielo, que es el otro punto que viene después, no sé, decir algo más como trivial, pero que genere alguna conversación, para bajar un poquito como quizás la tensión que genera a veces una entrevista. Entonces, en el fondo, entrar con fuerzas importantes. Y, en el fondo, eso quiere decir que todas mis respuestas iniciales, que ya vamos a hablar en los primeros 5 minutos de una entrevista, tienen que ser bien potentes, porque finalmente es la primera sensación que le da al entrevistador de si me tinca o no me tinca finalmente un candidato, ¿ya? El tema de romper el hielo es algo clave, porque hace que entremos más en confianza, ¿ya? La parte de generar sintonía y empatía con nuestro entrevistador es algo esencial en el fondo a la hora de estar en una entrevista. Podemos estar muy preparados académicamente, tener toda la experiencia, en el fondo ser muy claros en lo que podemos entregar, pero si no logramos generar sintonía y conexión con nuestro entrevistador, es muy poco probable que nos vaya muy bien en esa entrevista, porque la entrevista tiene un proceso como subjetivo importante, que tiene que ver con cómo me siento con el otro, cuán cómodo estuve, cuánto fluyó la conversación, y esas son cosas bien subjetivas. Entonces, sí nos tenemos que preocupar de lograr generar una sintonía con la persona que estamos conversando. Entonces, el rompehielo es algo importante. Entonces, como les decía, hablar de algún tema trivial, en el fondo alguna conversación más relajada, preguntar algo, comentar algo, ¿cierto? Que finalmente permita romper el hielo. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿cómo se saluda hoy? ¿Presencial? ¿Dan la mano? ¿Debo llevarme el gel, limpiarme la mano inmediatamente? Súper buena pregunta en el fondo, como que ha cambiado un poquito el tema por la pandemia. Lo que yo haría acá, Mauricio, sería como ser como que actuaría en respuesta a cómo actúa el otro, en el fondo. Como, yo creo que yo saludaría hoy en día de mano, como que ya esto de saludar así, la gente ya se saluda de beso incluso. Yo creo que yo saludaría de mano y obviamente si te incomoda o te complica, pues llevar ahí tu alcohol gel y decir algo como con humor después de eso, como, bueno, igual hay que estar preparado, así que se pueden limpiar. Que si ya. El humor es una muy buena herramienta como para romper la tensión o la incomodidad de una situación, como que de repente uno no sabe cómo actuar, entonces quizás uno podría dar la mano y después igual sacar el alcohol gel y decir algo de eso, o preguntarte, ¿doy la mano, te saludo de mano o no? Como que uno lo podría tomar más como con liviandad, finalmente, o también ser receptivo a cómo actúa el otro, porque quizás si el otro no me quiere saludar de mano y se siente incómodo y me quiere hacer así nomás, bueno, también puede ser. Entonces creo que uno tiene como que adaptar un poquito como a ser receptivo a cómo el otro me saluda a mí, ¿ya? Como a ver, esperemos un poquito de eso. Pero creo que es súper válido y podemos ocupar ahí un poquito el humor como para salir jugando esas situaciones que son como realmente con otros protocolos que nos estamos acostumbrados hoy en día, ¿ya? Punto 4, muy vinculado con el anterior, lo que les decía, el tema de generar la confianza, ¿ya? O sea, en el fondo, generar confianza tiene que ver bien mucho como yo explico y cuento mis cosas, tiene que ver mucho con todo lo que es mi lenguaje no verbal, que es el punto que sigue a continuación. En el fondo es cómo yo cuento las historias, cuán coherente y consistente soy, cómo es mi lenguaje no verbal para transmitir esa información. Entonces, el punto 5 es algo clave, porque finalmente yo puedo tener un muy buen discurso, todo muy bien preparado, preparé todas mis preguntas, pero si mi lenguaje no verbal no es coherente con mi discurso, este se hace poco sostenible. Entonces, si yo estoy hablando de que estoy súper motivado, entusiasmado con la posición, pero hablo así un poquito y no miro el ojo y todo, es poco probable que en el fondo sea coherente eso. Entonces, en el fondo, tenemos que tratar de jugar y ocupar a nuestro favor nuestro lenguaje no verbal. Esto quiere decir de preocuparnos cómo nos sentamos, en el fondo cómo movemos las manos, evitar como actividades que son un poquito más ansiosas, como tocarse el pelo, jugar con el anillo, así como hay gente que se saca el anillo en la entrevista y lo da vuelta, no sé, pues ya eso es mucha ansiedad, entonces ojo con, en el fondo, mostrar mucha ansiedad a través del lenguaje no verbal. También podemos trabajar mucho lo que es la entonación vocal,
¿cierto? Los silencios, los ritmos que mantenemos, o sea, no podemos hablar todo el rato igual en una entrevista, tenemos que a veces acelerar eso, a veces lo podemos como hacer más pausado, a veces podemos subir el tono de voz cuando queremos hacer énfasis en algo, después volvemos a volver al tono inicial, entonces jugar un poquito con esas cosas que hacen más potente o más consistente mi discurso y lo hacen más interesante, porque finalmente conversar una hora con alguien tiene que estar entretenido escuchando mi historia, entonces si no está muy entretenido, no sé si está haciendo la mejor entrevista, entonces trabajar en el lenguaje no verbal es algo esencial. Es clave, clave, clave mirar a los ojos. Gabriel, levantaste la mano. Sí, si me permites, complementando lo que acabas de decir, sí. Cuando te entrevisto o me entrevistas, nos estamos leyendo en 3 niveles simultáneos. Lo que dices, cómo dices lo que dices y cómo te ves cuando dices lo que dices. Claro, totalmente. Entonces, en el fondo, esos 3 niveles son igual de importantes, incluso creo que es más importante los cómo lo digo, cómo me veo, cómo lo digo, en el fondo, más que lo que digo finalmente. Entonces, en el fondo, por eso es tan importante cuidar ese lenguaje no verbal para que haya una consistencia, una coherencia y una buena, como transmitir adecuadamente el mensaje. Y a veces uno no lo hace consciente, o sea, seamos conscientes de cómo comunicamos. En el fondo, eso es lo que pasa, que a veces estamos tan nerviosos, tan concentrados en que tenemos que decir lo que tenemos que decir, que quizás no lo decimos de la mejor manera. Entonces, súper buen punto, Gabriel, de preocuparnos como de lo importante que son esos 3 niveles de comunicación, finalmente. Lo otro que les decía anteriormente es el tema de los primeros 5 minutos de la entrevista. Los primeros 5 minutos de la entrevista son claves, muy importantes, porque en el fondo habla un poquito de como de la expectativa que tiene la persona, tiene que ver un poquito con la imagen que se forma la persona, va de la misma mano, como que yo en los primeros 5 minutos voy a saber si va a ser una buena entrevista o no tan buena entrevista, lamentablemente, como que uno tiene un poquito de juicio en relación a eso. Entonces, en el fondo, esto también tiene que entrar muy bien, y generalmente, tenemos un chat, ya, pretensiones de renta, ya, lo vamos a ver. Estaba viendo una pregunta. Entonces, miren, acá lo importante es, en los primeros 5 minutos, en el fondo, ve todo lo que es el tema de cuéntame un poco de ti, háblame de ti, cuéntame de tu experiencia, como que en el fondo son preguntas como introductorias. Entonces, yo tengo que preocuparme de armar un muy buen mensaje que sea breve, conciso y atractivo de comunicar. O sea, cuando me dicen, cuéntame un poco de ti, yo no puedo partir diciendo, hola, mira, sí, me llamo Joana y mi primer cargo fue de analista cuando trabajaba no sé qué. O sea, no me están pidiendo que les cuente mi historia. En el fondo, me están pidiendo que les hable de mí. Entonces, el hablar de mí tiene que ser un buen resumen atractivo, con una propuesta de valor interesante, en el fondo, para como enganchar finalmente a la persona. Entonces tiene que tener una combinación entre, si mi preparación académica es atractiva, puede estar la preparación académica, puede tener un resumen general de compañías o áreas o industrias donde uno ha trabajado, sin hacer el detalle de todas, sino que mira, he trabajado, por ejemplo, para el retail y el consumo masivo en compañías como Walmart, Soprole y Caros, no tengo idea, como que en el fondo puedo hacer resúmenes, principalmente en áreas como, entonces puedo ir de lo más general a lo específico, en el fondo siendo breve, o sea, un cuéntame de ti, por ejemplo, debería durar 2 minutos y medio, es suficiente como respuesta en el fondo, para en el fondo hacer algo de lo más general a lo más específico que incluya tanto conocimientos como experiencia, como habilidades y mi valor agregado, una buena propuesta de valor. Y eso hay que armarlo. Eso sí que no lo podemos improvisar, porque cuando improvisamos eso, como que vamos a decir cosas que no queríamos decir, como que quizás no va a salir tan atractivo. Entonces, eso sí que es un discurso que hay que estructurar, armar, definir y hacerlo coherente para la posición a la cual estoy postulando y la compañía a la que estoy yendo. Porque en 2 minutos y medio no puedo contar toda mi vida, pero sí puedo hablar de ítems importantes que cautiven al otro y digan, qué interesante, quiero que me cuente más sobre esto. Entonces, es súper importante seleccionar mis primeros minutos en la entrevista, porque eso van a hablar de cómo se va a ir desencadenando nuevamente. Entonces, en el fondo, hagamos esa buena preparación para que cautivemos al entrevistador en la parte inicial de la entrevista, ¿ya? Otro punto importante es cómo respondo las preguntas.
acá a veces nos juegan contra el tema de que estamos muy ansiosos o que queremos decir muchas cosas porque la persona tiene que conocer esto de mí, entonces no me puedo ir de la entrevista si no sabe que yo implementé este proyecto, que manejo SAP o que lideré este equipo que era de muchas personas. Entonces, estoy ansioso por contarle mi historia. Entonces a veces no respondo lo que me preguntan o tiendo a interrumpir al entrevistador o tiendo a hablar más innecesariamente. Y esas cosas solamente terminan jugándome en contra. Yo tengo que responder lo que me preguntan. Es súper importante escuchar al entrevistador. O sea, en el fondo, como estoy todo el tiempo pensando qué es lo que voy a responder, tiendo a dejar de escuchar un poquito mucho al entrevistador. Entonces, finalmente termino respondiendo lo que quiero. Entonces, es súper importante y agradable desde el otro lado, cuando uno entrevista a alguien, que te responda lo que le preguntas. Y eso tiene también que ser conciso y breve. O sea, yo no puedo alargarme en una respuesta 8 minutos, como que ¿quién va a escuchar una respuesta de 8 minutos? O sea, tienen que ser concisas. Entonces, respondan lo que me pregunten y escuchen bien al entrevistador lo que me está preguntando. Incluso, si no me queda tan clara la pregunta, bueno, le puedo hacer una pregunta. Mira, ¿te refieres a tal cosa? ¿Me estás preguntando sobre tal tema? ¿Quieres saber sobre esta situación en particular? O sea, hagan eso para que finalmente respondan lo que realmente le están preguntando y no hablen de algo que, porque realmente uno hace una entrevista y pregunta a alguien algo y la gente te empieza a contestar algo nada que ver y uno dice, ¿en qué minuto pensó que le estaba preguntando esto? Como que uno desconecta, así como que es como que desconectara con el entrevistado en este caso. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? El tema, bueno, de extender, ¿no es cierto? Ya lo comentamos. Y acá otro tema importante también es considerar cuáles son, que esto podría ser una mezcla entre la preparación y el desarrollo, pero es considerar cuáles son mis ideas fuerzas para esa entrevista. Y esto es algo clave para hacer una entrevista más estratégica. ¿Por qué? Porque en el fondo yo no puedo vender 20 cosas en una entrevista. La gente no retiene tanta información, retiene unos 3 o 4 puntos máximos. O sea, esta persona es buena para esto, y chao, es lo único que se quedó. Entonces, en el fondo, yo debo definir previamente, en el fondo, cuáles son las ideas fuerzas de mi perfil para esa posición y que mi discurso durante toda la entrevista vuelva y refuerce esa idea fuerza. Ya es como que en el fondo yo definí, por ejemplo, yo quiero vender que yo tengo un perfil, por ejemplo, integral en el área comercial porque he manejado la parte de ventas, trade y marketing. Entonces tengo la mirada global de la parte comercial. Por ejemplo, es un punto fuerte en mi experiencia. Entonces, lo que yo debería hacer para preparar bien y hacer una buena entrevista es que durante la entrevista yo dé ejemplos distintos, cuente historias o vaya validando esa idea que yo quiero vender de mí como profesional. Y voy reforzando. Entonces tengo que seleccionar previamente esas ideas, porque si no es imposible vender un montón de cosas dispersas y finalmente me termino en el fondo como perdiendo un poco la cantidad de información y la persona al final no retuvo nada. Entonces definan previamente cuáles son esas ideas fuerzas y busquen historias, contenido, información que la validen. Y toda su entrevista van arrojando cosas distintas que van reforzando esas temáticas. O sea que al final de la entrevista el entrevistador se quede con lo que ustedes querían venderle de ustedes. Así podemos ir, de alguna manera, controlando la entrevista, ¿ya? Entonces la idea fuerza es un punto importante. Lo otro, bueno, que también lo hemos comentado un poquito, el tema del entusiasmo, ¿ya? Y eso tiene que ver con mostrar que realmente quiero estar ahí. Entonces no es lo mismo entrevistar a alguien motivado que a alguien no motivado, ¿ya? Es un factor que influye mucho. De hecho, uno a veces está dispuesto a hacer cierto sacrificio en relación a alguna preparación, algún manejo, por el nivel de entusiasmo o motivación que puede tener un candidato. Porque puede decir, mira, ¿sabes que estoy dispuesto a invertir en esto? Le enseñaré un poquito de esto que falta, pero en el fondo mostrar interés y motivación en un lugar y ser parte de ese proyecto es algo esencial. Entonces el entusiasmo ojalá lo mantengan durante toda la entrevista, o sea, mostrar que realmente yo también, como les decía, yo también elijo a la compañía, o sea, nos elegimos mutuamente, y estoy ahí porque quiero estar, y me llamó la atención postular a esta posición. Entonces, en el fondo, ¿cómo cuento o cómo voy vendiendo finalmente mi interés en esa posición en particular y en esa compañía también específica? Así que eso, mantenerlo. Y otro punto importante también es que, si bien hemos hablado todo el tiempo de que uno tiene que venderse en la entrevista, o sea, en el fondo esto es una estrategia de venta de mi perfil, nosotros somos proveedores de servicios, somos un producto en el mercado, se podría decir así, y tenemos que venderlo, también tiene que tener una cuota entre ser confiado con esa venta y también una cuota de humildad, en el fondo, como que finalmente cuando uno entrevista a alguien que
siente que es un poquito más soberbio, o como que en el fondo te habla de como que, oye, casi que tú no entendí esto, así que te lo voy a explicar porque eres de recursos humanos, no entendí el negocio, o me está entrevistando, como escucho mucha gente que me dice, me está entrevistando una cabra chica. Bueno, da lo mismo eso. La persona que me está entrevistando debería, lo tengo que considerar como que fuese el gerente general de la compañía, independiente de la posición que ocupen, porque de esa persona depende mi avance en el proceso. Entonces, en el fondo, si no lo trato y lo trato como que pesara menos que un paquete de cabrita, probablemente me va a ir mal la entrevista. Entonces, la cuota de humildad es importante a la hora de ir a una entrevista, independiente que me entreviste, independiente si entiendo o no de lo que yo hago, del negocio, de la parte específica, técnica, da lo mismo. En el fondo hay que trabajar y tratar a las personas como tal para que no me jueguen en contra, que yo creo que uno lo hace un poquito inconsciente, y eso tiene que ver un poquito con nuestro ego, ¿cierto? Como profesionales y todo, pero en el fondo hay que tratar de mantener un balance entre esa confianza, pero esa humildad al mismo tiempo para ser bien recibida también por el interlocutor. Entonces, se fijan de que finalmente todo esto requiere de una buena preparación para, en el fondo, hacer una buena entrevista, no es algo tan sencillo. ¿Dudas con esto para mostrarles preguntas que pueden hacernos? ¿Sigo? Bueno, ahí me levantan la manito si tienen alguna duda. Pero preguntas posibles. Hay una infinidad de preguntas que nos pueden hacer en una entrevista. Es difícil poder controlar todas, obviamente, pero hay algunas que se tienden a repetir bastante. Ustedes igual pueden googlear información respecto a preguntas que pueden hacer, etc. Entonces les quiero contar, perdón, les quiero contar un poquito algunas que se repiten habitualmente. Cuenta un poquito de ti. Bueno, eso ya lo conversamos, ¿cierto? Es una pregunta introductoria, probablemente siempre va a venir de alguna manera distinta, pero va a ir un poquito hacia lo mismo. Preguntas que debo preparar sí o sí. ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? ¿Qué te llamó la atención a postular a esta posición? ¿Cuáles son tus fortalezas o debilidades? ¿Por qué saliste de tu anterior trabajo? ¿Por qué te quieres cambiar? ¿Por qué deberíamos contratarte a ti? Y al tiro voy a las preguntas por competencia. Entonces, es súper importante toda la investigación y la preparación previa que uno hace, es para tener estas preguntas desde antes definidas. Entonces, en el fondo, conocer a la compañía me va a poder permitir responder por qué quiero trabajar ahí, ¿cierto? ¿Por qué quiero postular a esa posición? Me va a permitir poder responder esto cuando tengo información o contenido respecto a lo que buscan, a las necesidades, a lo que está ocurriendo en la compañía como tal, a qué cosas en el fondo siento que mi perfil hace match con esa posición, porque no hay nada más motivante que trabajar en un lugar que uno genere valor y realmente tenga un impacto en la gestión que uno hace en la compañía. Entonces, en el fondo, cuando uno muestra que tiene las capacidades, los conocimientos y la experiencia para desarrollar bien una posición, eso puede ser un motivador importante, un motor importante para querer postular a algo. Entonces, hacer el match previo me permite responder esa pregunta. Fortaleza y debilidad es lo que les decía anteriormente, o sea, yo tengo que hacer un trabajo de autoanálisis personal para identificar dónde están mis puntos fuertes como profesional, cuáles son mis áreas de oportunidad y de mejora. O sea, tener la capacidad de ser autocríticos también en un proceso de entrevista es fundamental. Si yo, por ejemplo, quiero tener una posición de liderazgo y no sé cuáles son mis fortalezas y debilidades, es muy poco probable que pueda desarrollar las fortalezas y debilidades de mi equipo o trabajar en el fondo sus cualidades. Entonces, en el fondo, hay que partir por mí. Entonces, mostrar que tengo un buen manejo de autoconocimiento de mi perfil es clave a la hora de postular una organización, sobre todo una posición de liderazgo. Otro punto importante es el tema de las salidas o los cambios. ¿Ya? Estas son preguntas que van a ir seguro, en el fondo. Entonces, si salí de mi anterior trabajo, es bueno preparar previamente ese discurso. O sea, en el fondo algo que también sea breve, sin tanta justificación, que sea, bueno, que podamos contarlo, que también pueda tener una cuota autocrítica. En el fondo, si hubo una reestructuración, también yo tengo que pensar por qué salí yo y no el de al lado, en el fondo. Entonces, todas esas cosas son importantes de analizar previamente para poder armar una buena respuesta en relación a las salidas, ¿ya? Ojalá con poquita información, mientras más justifiquemos y hablemos del tema, más nos estamos metiendo ahí en la pata de los caballos, porque más nos van a preguntar del tema. Entonces, en el fondo, lo justo y necesario. Si me quiero cambiar, ¿por qué me quiero cambiar? O sea, no puedo hablar de que me quiero cambiar por un tema de renta. No, tiene que ser por un tema de cumplir un ciclo en una compañía, me interesa potenciar y desarrollar estos conocimientos y áreas en este tipo de posición, entonces quiero cambiar hacia una posición así.
no sé, en el fondo quiero temas más de desarrollo y crecimiento, me llama mucho la atención proyectos de esta índole, por lo tanto me llamó la atención postular a eso y ya cumplí también un ciclo en mi compañía, o sea, en el fondo, tener una buena respuesta para mostrar en el fondo por qué salí o por qué me quiero cambiar, que son temas como sensibles a la hora de postular a una organización. Y el por qué deberíamos contratarte, esto es una pregunta clave. Acá me están diciendo, ¿por qué te compro este teléfono en el fondo? ¿Por qué lo compro? Ya cuéntame qué es el mejor. Entonces acá yo tengo que armar una buena respuesta que incluya tanto mis conocimientos como mi experiencia y como la posibilidad de hacer bien el trabajo en ese tipo de organización. Entonces armar una buena respuesta y nosotros les damos unos tips uno debería armar una respuesta que contenga 3 cosas. Porque sé, porque puedo y porque me gusta. Entonces, en el fondo, sé, puedo y me gusta, yo puedo ahí armar una buena respuesta respecto a por qué yo debería ser el candidato elegido, ¿ya? Y se céntrense en ustedes, no en los demás, ¿ya? Y las preguntas por competencia son preguntas que las empresas hacen para saber cuán desarrollado uno tiene una habilidad. Entonces, si yo quiero contratar, por ejemplo, una posición que requiere de liderazgo, es muy probable que yo pregunte cosas que la persona tuvo que desempeñar anteriormente ocupando el liderazgo, ¿ya? Entonces, por eso vienen estas preguntas como, cuéntame alguna situación donde tuviste que liderar un equipo en una situación crítica, cómo en el fondo lo manejaste y qué resultado tuvo eso. Esas son preguntas por competencia, donde la persona quiere ver cómo tú le cuentas algo que tú ya hiciste y qué acciones y resultados tuvo esa ejecución. Entonces es súper importante que ustedes piensen previamente qué habilidades podrían levantar en esta posición. O sea, me podrían preguntar, cuéntame cómo convenciste a alguien o negociaste algún tema complejo, cómo trabajaste con un equipo complicado en algún tema, cómo lideraste, cuéntame cómo sacaste adelante un proyecto que era difícil de llevarlo a cabo en la compañía. O sea, son cosas que hablan de mis habilidades. Entonces, pensar previamente qué habilidades podría querer levantar la compañía me va a permitir a mí, en el fondo, tener argumentos e historias para contar que validen por qué yo tengo desarrollada esa habilidad. Entonces, hoy en día se ocupa mucho la entrevista por competencia, entonces les sugiero poder prepararse bien con eso, ¿ya? Y, bueno, preguntas hasta acá para hablar de la videoentrevista. Súper. Vámonos a la videoentrevista para ya ir dando un poquito fin a algunas cosas del webinar. Pero en el fondo, el tema de la videoentrevista, como yo les decía anteriormente, llegó para quedarse. Entonces, mi sugerencia es que esto lo manejemos y no nos entrampemos, no perjudiquemos el proceso solamente en el fondo por no tener como cosas como sencillas listas. Entonces, lo primero es asegurarnos de tener una buena conexión. O sea, si mi internet tengo pésimo, PTR o no me funciona bien, bueno, se van en el fondo a la casa de a un amigo, hacen la entrevista, pero en un lugar bueno, no vayan a un café, ni a Starbucks, ni nada, porque hay mucho ruido ambiental, no se escucha nada, ¿ya? Lo otro es que sea un lugar profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se vea, en el fondo, sea adecuado. O sea, si yo estoy, no sé, tengo niños y estoy en la pieza de los niños y llega una repisa llena de juguetes y los pañales y todo, no puedo hacer eso, porque a pesar de que tenga 10 niños, da lo mismo, en el fondo, y somos todos papás, no tengo idea, en el fondo, acá hay que mantener un ambiente profesional. Entonces, o un buen fondo de pantalla, por ejemplo, si me incomoda que vean lo que tienen que ver, o en el fondo un lugar que tenga un color más neutro, con poca información, ¿cierto? Que no distraiga al entrevistador. Entonces, busquen un lugar que sea profesional desde ese lugar. Si voy a ocupar un fondo de pantalla, preocúpense que sean los fondos de pantalla que no es que me muevo y me corta la mitad del cuerpo, en el fondo. Eso no me puede pasar porque se pierde la conexión y la confianza con la otra persona cuando no puedo leer bien su lenguaje no verbal. Entonces, elijan bien y revísenlo antes para que vean que se vea bien. Lo otro es, me visto como si fuese una entrevista presencial, por lo menos de aquí para arriba, ¿ya? Obligación, porque en el fondo es como que, estoy en mi casa, entonces me puedo poner el poleroncito, casi que con la polera más o menos que está media el cuello así abierto, prohibido, o sea, ustedes se visten literal como si fuera una entrevista presencial, de acá para arriba por lo menos. O sea, porque eso es la misma imagen y lo voy a proyectar exactamente lo mismo como si la persona me estuviera viendo físicamente. ¿Ya? Entonces cuidemos eso porque siento que la gente se deja un poquito estar porque está en la casa cómoda y no se preocupa tanto de verse adecuadamente para una entrevista. Lo otro es la iluminación. Esto es un tema clave. Primero, jamás me siento frente a una ventana porque la luz en contraste hace que no puedan ver bien mis facciones o mi ojo. Eso es súper importante. O sea, cuiden la luz.
que se vea bien su cara, no pueden verse, de repente yo tengo unas reuniones que no les veo las facciones, o sea, como que no, hay tan mala luz que no se ve bien. ¿Ya? Eso es algo fatal para una entrevista, porque realmente uno como que pierde la conexión. Entonces, fíjense, vean antes cómo se ve el video, si tienen buena luz, si se ve bien sus expresiones, en el fondo si se ve bien la cara, no genera sombra, o sea, preocúpense de eso, que eso habla de ustedes, ¿ya? O sea, eso habla de ustedes como profesionales. Lo otro, la imagen impecable, o sea, ya esto igual que ir bien vestido, impecable, o sea, en el fondo que todo se vea bien, si tengo barba bien cortadita, ¿cierto? Bien peinadito, preocuparme de esas cosas que las mujeres un poquito más pintaditas, porque en los videos no se ve tan bien eso, o sea, como que cuesta un poco ver a alguien que esté como más maquillado, entonces, en el fondo, ojo con también la imagen personal. Lo otro es mantener una buena distancia en la pantalla, o sea, yo no puedo estar así, hay gente que de repente una entrevista y como que tienen acá como que estuvieran de aquí para arriba, así como que no se están dando cuenta de que no se ve la cara completa, entonces es importante que mi cara, o sea, mi cuerpo y todo esté como consistente con el cuadradito, ¿cierto? Entonces, si el computador me queda muy bajo, pongo unos libritos arriba para subir un poquito la imagen, o sea, como acomodo el computador para que mi imagen esté alineada finalmente con la pantalla. Y como acá un tips, como uno trata de hablar siempre mirando a los ojos, es muy difícil mirar a la cámara y no a la persona cuando uno está respondiendo. Entonces traten de poner el cuadradito con la foto de la persona debajo del lente de la pantalla, cosa de que sean lo más parecido a mirar a los ojos, ¿ya? Porque cuesta hablarle a la cámara así, no a la gente, como que uno tiende a hablarle a las personas. Entonces, en el fondo, para que haya esa conexión, pueden ocupar ese tips como sugerencia. Y también otra cosa importante es no olvidar el lenguaje no verbal a través del video, como que en el fondo, porque creo que estoy en el video, como que no me muevo y no hago gestos y como que estoy así, como así. No, también tengo que moverme, mover las manos, me puedo mover un poquito de la silla, hacer énfasis en ciertas cosas, o sea, como que también tengo que preocuparme de lo que transmito a través de la videollamada. Como que esto no es solamente algo que ocurra presencialmente, sino que es algo que en el fondo también es por las videollamadas. Cuando uno hace una presentación o tiene una reunión o va a una entrevista, sí me tengo que preocupar también de mi lenguaje no verbal, en el fondo, a través de la cámara. Así que ahí algunos tips con respecto a la videoentrevista para que en el fondo estemos muy bien. Y bueno, tener un plan B, o sea, si se me cae internet, bueno, la conexión del celular, conecto desde la conexión del celular, o sea, es esencial porque si no, en el fondo, porque son cosas que pueden pasar. Se quedó pegado, se cayó la conexión, se cortó la llamada, y esas interrupciones no son tan buenas en una entrevista, porque hacen que uno pierda como la sintonía, el sillón. Entonces, tratemos de resolucionar, como no podemos controlar todo, tratemos de solucionar lo que más podamos, y eso es tener un plan B, una conexión alternativa en caso de que algo no funcione, para que no nos pille desprevenido en ese sentido, ¿ya? Así que, bueno, y me quedan los errores, les iba a dar un tip final, pero me quedan los errores. Aquí también un poquito de perogrullo, pero en el fondo jamás hablamos mal de un ex jefe o de una ex compañía cuando postulamos a una organización. Aunque haya sido terrible mi salida, espantosa mi experiencia, no hablemos mal, porque hablar negativamente de otros no genera una buena impresión. Entonces hablemos en el fondo de cosas que sean adecuadas, correctas, sin entrar un poquito de repente en salidas que son complicadas, incorporando gente negativamente. Entonces jamás hablamos mal de ex compañeros o ex jefes o ex empresas. Jamás, bueno, lo que decíamos antes, interrumpir al interlocutor, ¿ya? O sea, esperar que la persona me diga la pregunta, escucharla bien, no interrumpir porque estoy ansioso y quiero decir algo, o sea, escuchar es algo importante y habla también un poquito de su estilo de comunicación. Ser negativo en la comunicación, o sea, como el no puedo, el no hice, no tengo, es mejor hablar desde lo positivo, él me acomoda más, tengo más expertise realizando esto, me parece, o no sé, me parece más atractivo tal cosa en vez de no me gusta. Entonces, tratemos de no ocupar una comunicación tan en negativo, sino que transformarlo más a lo positivo, porque eso también genera un ambiente distinto en la percepción del otro. Entonces, hablar más en positivo. Bueno, ir mal vestido o poco acorde al tipo de empresa, ya lo conversamos. El mal higiene personal, esto sobre todo cuando uno va a una entrevista presencial. O sea, si voy a fumar, no fumen antes de la entrevista para que no queden pasado mucho en la entrevista. Si me voy a poner
un perfume justo y necesario, porque en una salita chiquitita que a veces son las entrevistas, bueno, no debería ser tan chica ahora si es presencial, pero bueno, los olores también incomodan, entonces ojo con eso, como que en el fondo, si voy a ir previamente a una entrevista y es presencial, bueno, o preocúpense de que en el fondo la imagen esté impecable, y de hacer todas esas cosas previas para llegar en su mejor versión en el fondo, la entrevista. El celular prohibido, en silencio, jamás contestar, nada, no puede sonar, así que silencio, el tiro, la carterita, el bolsillo, lo que sea, no lo pongo sobre la mesa en la entrevista, sino que lo guardo. Bueno, hablar mucho y no escuchar, como hemos mencionado, mostrarnos ansiosos a través de querer abordar muchas temáticas o de nuestro lenguaje no verbal, que en el fondo muestra un poquito eso. Excesiva familiaridad es entrar demasiado en confianza, ¿ya? O sea, como que hay entrevistadores que en el fondo son más simpáticos, son más, como que generan más sintonía rápidamente, son más entradores, y qué sé yo, y como que uno piensa que estamos ya con un amigo, entonces le empezamos a contar cosas que no son tan adecuadas, o hablamos de algo, o nos ponemos en una posición poco adecuada, así que nos empezamos a acostar en la silla, entonces ojo con ser excesivamente familiares, ¿ya? Porque puede ser algo inadecuado, puede incomodar al otro, o puede hacer que me juegue en contra. Entonces pueden haber entrevistadores muy simpáticos, pero me están entrevistando, me están evaluando, no es mi amigo. Entonces tengo que siempre considerar que es un proceso de entrevista. Entonces tengo que preocuparme de que haya cierto nivel de profesionalidad, o sea, ser profesional en el fondo, y de cuidar en el fondo mi imagen, a pesar de que generemos muy buena sintonía, igual es una entrevista y me están evaluando. Improvisar, bueno, como ya hemos hablado también, y el tema de no hacer preguntas. Eso también prohibido, que les dije que es prohibido, no hacer preguntas, bueno, siempre hacer preguntas. Entonces, mi sugerencia acá es lo siguiente: tratar de disfrutar la entrevista, tratar de relajarse e intentar que esto sea una conversación, más que un cuestionario de preguntas y someterme a decir sí, no, sino que tratar de conversar, de opinar, de hacer preguntas durante la entrevista, cosa de que esto fluya. Cuando uno siente que le va bien en la entrevista, habitualmente es cuando es una conversación. No, es que se dio bien, fluyó, como que conversamos, un poquito me contó de la compañía, qué sé yo, uno siente como que le fue mejor. A otros que son puros cuestionarios y me están preguntando cosas y como que no logramos sintonizar. Entonces traten de disfrutar, traten de relajarse. Y otro tips importante es, vayan a la entrevista no pensando en quedar en el cargo, sino en hacer una buena entrevista. Si yo voy a una entrevista pensando en que quiero quedar en el cargo, le agrego unas cuotas de ansiedad tremendas, porque hay millones de cosas que yo no puedo controlar para quedar en ese cargo. No puedo controlar si quieren contratar a una mujer en vez de un hombre, no puedo controlar si quieren contratar a alguien de la industria que tenga 20 años de experiencia y no 10 como yo, no puedo controlar si quieren pagar tal nivel de renta, etcétera, en el fondo. Entonces, en el fondo, como hay millones de factores que yo no puedo controlar, lo que sí puedo controlar es hacer una buena entrevista, porque eso depende de mí, depende de mi preparación, depende de mi ensayo, depende de manejar al máximo las situaciones que pueden salir mal, depende de mis ideas fuerzas sean bien entregadas. Entonces, cosas que ustedes vayan, hagan una buena entrevista y salgan de una entrevista y digan, ok, yo hice todo lo que tenía que hacer, ya no depende de mí, y suelto, en el fondo, suelto. Y eso como consecuencia va a traer que en algún minuto encuentren alguna posición, algunas de esas entrevistas se concreten en un puesto. Pero eso es lo que podemos manejar. Entonces, intentar enfocarse en hacerlo bien, prepararnos bien, no dejar cosas al azar, en el fondo disfrutar, relajarnos y conversar. Probablemente eso va a tener una buena consecuencia en el proceso de encontrar trabajo. Así que eso es un poquito la presentación de hoy día. Les quiero dar espacio a que si podemos conversar. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y quiero saber si tienen dudas, preguntas, algo que haya surgido durante la presentación, algún chat que se me haya pasado, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiere que aprovechemos de conversar? Es la oportunidad, la oportunidad. ¿Nadie? ¿Alguna duda? De la entrevista, de preguntas, de preparación. ¿No hay algo que quieren tocar? Como... ¿No? ¿Están clarísimos? Por ahora sí. Se va a terminar la charla y van a salir todas las preguntas después. Van a salir las dudas, claro. Bueno, si ese es el caso, si no tenemos preguntas y les quedó claro, espero que les haya servido, espero que en el fondo hayan anotado ahí algunos tips.
Nosotros les vamos a compartir la grabación a todos los que participaron por si hay algo que quieran revisar después. También, como les decía en un inicio, los dejo súper invitados a que revisen nuestra página web, www.smartplacement.net, donde tenemos recursos, podcasts, información. Si alguien necesita algún apoyo con la búsqueda de trabajo, nos puede agendar alguna reunión para conversar, así que encantados de poder ayudarlos y espero que les haya servido, que hayan... Aurora, ¿tienes tú alguna pregunta? ¿Que te veo ahí con la mano? Sí, dale. Sí, disculpa. ¿Habría alguna diferencia en la forma de abordar una entrevista cuando no es uno el que está postulando el puesto, sino que lo contacta un headhunter? Súper buena pregunta. Yo diría, entre comillas, que no. O sea, mira, uno en realidad piensa que si me contactaron, bueno, es como, véndeme tú la empresa y no me tengo que vender tanto, entre comillas, como un poquito eso, ¿cierto? Pero yo creo que si uno va en el fondo a la entrevista o al proceso y quiere conocer más, y quiere saber más, y quiere que igual me consideren, creo que tiene que tener el mismo nivel de venta. Yo creo que lo que puede variar es, en el fondo, ustedes me llamaron y quería escuchar porque me parecía interesante la compañía o quería entender un poquito más de qué se trataba, como que finalmente la venta no va tanto a postulé aquí porque me encanta esto, sino que va más, quiero escuchar, cuéntame un poquito más de qué se trata. Pero creo que igual uno tiene que tener cierto nivel de preparación porque si es una muy buena oportunidad, qué pena hacer una mala entrevista y decir, pucha, desaproveché esto cuando ya me contaron del proyecto. Entonces creo que uno igual debería pensar, ok, me llamaron para esto, están buscando tal tipo de posición, a ver por qué se interesaron por mi perfil, por qué en el fondo me llamaron, qué cosas de mi historia le podría ser interesante. Entonces yo también haría ese análisis, en el fondo, para que si el proyecto, lo que me cuentan es desafiante, esté preparado y haga una buena entrevista. Pero quizás la posición es también cuéntame un poquito tú más a mí, no de yo te quiero contar todo porque quiero ser parte de esa compañía, como que ahí cambia un poquito esa dinámica. Pero creo que debería tener un nivel de preparación similar. Siento que las entrevistas siempre hay que hacerlas bien porque el mundo es muy chico, un pañuelo, y uno tiene que siempre dejar su mejor sello, imagen en una entrevista. Así que esa sería mi sugerencia. Acá tenemos en el chat otro, dice... Gracias. De nada. ¿Qué sería adecuado responder cuando te preguntan sobre cosas que tu ex jefe te ha pedido corregir? O sea, quiere ver algo específico del mal desempeño. Me tocó uno así. Si bien entiendo, es como cuando me preguntan, cuéntame algún feedback negativo o algo que tu jefe como te haya dicho que tienes que mejorar. Lo entiendo así. No sé si estoy bien, Jairo, ahí me puedes decir. Yo creo que esto se aborda igual como se aborda una debilidad. En el fondo, escogiendo algo que no sea terrible, porque en el fondo tampoco el momento va a contar mis peores en el fondo debilidades, pero diciendo, mira, estoy inventando, por ejemplo, si yo soy una persona muy autónoma en mi gestión, entonces decir, mira, ¿sabes qué? Algo que mi jefe me comentó en el fondo y me hizo énfasis en algún minuto es que como yo tengo cierto nivel de autonomía, como me funciona bastante bien, me desenvuelvo bien, como que soluciono rápido, en ocasiones quizás pido poca ayuda. Entonces, como que en el fondo algún feedback me comentó, mira, también te puedes apoyar en esto, o puedes conversar con tanto, quizás para facilitar ciertas cosas, y me pareció adecuada, así que por lo tanto, en el último tiempo, el último año, he incorporado, no sé, hacer estas reuniones de feedback con tales personas, o reunirme con áreas de pares para tal cosa, así como de repente de no intentar solucionar todas las cosas como yo mismo con mi equipo nomás, sino que también, en el fondo, generar quizás ese apoyo interárea. Estoy inventando, no sé, es lo primero que se me ocurrió, pero en el fondo es decir, como abordar contando como una debilidad, pero como algo que me comentaron y que lo estoy incorporando, poniendo en práctica para incorporar algún tipo de mejora. Como hago énfasis finalmente y tomo el feedback, pero en el fondo que no sea algo terrible que me juegue en contra definitivamente. No sé si ahí, Jairo, respondí la pregunta. ¿Alguien con alguna, sí? Ya, súper. ¿Alguien con alguna otra duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Joan, Sí. buenos días, buenas tardes a todos. Buenas Mi tardes. nombre es Humberto Galván, te agradezco por la videoconferencia. En mi caso sería la primera vez que voy a buscar trabajo, ya que yo trabajé casi 20 años en lo gubernamental y preguntaba, o mi pregunta es, ¿qué pondría yo en un currículum? Porque no he trabajado en otros lugares. He trabajado durante 20 años en un área específica, que en este caso es la obra pública, y pues se manejan muchas cuestiones técnicas,
económicas, normativas, pero como tal, ¿qué podría yo poner como experiencias si quisiera trabajar en una empresa privada? Ok, Humberto, bueno, si es específica la pregunta con respecto al tema del currículum, efectivamente, mira, te puedo sugerir, si quieres, podemos agendar una reunión y revisarlo un poquito más en detalle, porque en el fondo no tengo tan claro qué es lo que haces como para poder hacerlo traspasable, pero lo que uno tiene que poner en el currículum es la experiencia que uno ha hecho, sobre todo si uno quiere como cambiar de área o irse a algo distinto, tratar de hacerlo lo más transversal posible, o sea, contar la historia o la información de una manera que si lo lee alguien de una industria distinta o de un área diferente, diga, ah, ok, eso también se hace acá. Invento, no sé, acá manejaban tal presupuesto, bueno, acá también lo manejamos así, como que en el fondo tratar de hacer traspasable ciertas como actividades o acciones que uno desarrolló en el trabajo que puedan ser valoradas como transversalmente en otro tipo de industria. Pero lo que te puedo, si quieres, ofrecer es que en el fondo podemos coordinar una reunión y ahí me puedes contar un poquito más qué es el cambio que quieres hacer y te puedo dar un feedback un poquito más directo porque así te estoy diciendo sin conocer tu experiencia. ¿Te parece? Ok, gracias. Bueno. ¿Qué más? Tenemos dos preguntas. Marian dice, ¿nos puedes contar un poco más sobre el servicio de búsqueda laboral? Bueno, Marian, si quieres también podemos coordinar una reunión para contarte más detalle, pero lo que nosotros hacemos es que tenemos distintos programas que ayudan a los profesionales para encontrar una nueva posición. Cuando programas que te acompañan desde el inicio hasta el final, que te capacitan, te entrenan, te vinculan, en el fondo te guían para el proceso, para acelerar los procesos de reinserción. Bueno, nosotros tenemos muy buenos tiempos, en general nuestros promedios de reinserción son de 3 meses, entonces aceleramos el proceso y la idea es que las personas encuentren el trabajo que quieren dentro de los tiempos que nosotros estamos más habituados a manejar. Entonces, si quieres, Marian, podemos hacer también una reunión y te cuento más detalle en qué consisten. ¿Parece? Y Jairo nos pregunta acerca de capacidades, ¿cuáles serían algunas preguntas claves que harían para identificar un seniority alto de un candidato? Es que depende, Jairo, de en qué área, en el fondo. Te diría transversalmente un ejecutivo o senior, obviamente el tema liderazgo, la visión estratégica, diría que la negociación, en el fondo, o la planificación estratégica también podría ser, la orientación a los resultados y quizás el tema comunicacional o el manejo como más político, pero eso es general, porque en el fondo si es alguien de finanzas va a requerir otro tipo de habilidades que si es alguien comercial, o si es alguien de marketing, o si es alguien del área legal, va a requerir otras habilidades como para ver el seniority, pero yo diría que quizás esas son como transversales a una posición ejecutiva, así como en general se podría decir. Así que eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Súper bueno, les agradezco, encantada de haberlos visto, un gusto que hayan participado, les agradezco su tiempo, espero que les haya servido y bueno, ahí con Humberto y Marian los voy a contactar para si se quieren reunir y también los dejo invitados a todos los que quieran a contactarnos y ver temas más puntuales de su perfil, encantado. Así que les mando un abrazo, estén súper bien y les vamos a compartir ahí la grabación para que la tengan en caso de que la quieran revisar de nuevo. Así que cuídense, un abrazo grande, que estén bien, un gusto. Okay. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias, chao.